cierre sus ojos un momento y vamos a adorar al Señor. Y vamos a declarar que toda la honra y gloria es para Jesús. Mil generaciones se postran a adorarte, le cantan al Cordero que venció. ¿Cuántos adoradores estamos esta mañana aquí? Los que nos precedieron y los que en Él vendrán, le cantan al Cordero que venció. Al Cordero que ha vencido, Jesús. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, calma la creación, santo, exaltado Dios, santo. ¿Alguien puede ponerse en sus pies y levantar sus manos al cielo? Vamos, dígaselo fuerte. ¿A quién venimos a adorar? Santo, Rey de Reyes, No importa las circunstancias. santo, y siempre serás santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantarán
El pasaje de Betesda es un pasaje muy conocido en cada una de las iglesias y en las vidas de los cristianos, y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Allí hay unos elementos proféticos en la vida de Jesús, y es sobre eso que quiero hablarle esta mañana, sobre la voz profética, la voz de Jesús para nosotros. Este pasaje del paralítico de Betesda tiene la particularidad de que es acerca de un hombre que llevaba 38 años esperando ser sano. 38 años de enfermedad, 38 años de no tener esperanza, 38 años de tristezas, 38 años de no poder hacer absolutamente nada por su cuenta, sino estar dependiendo de otros. Ahora, en ese estanque cuyo nombre es Betesda y traduce casa de misericordia o de gracia, dice la palabra en el verso 3 que allí habían ¿cuántas personas? Abra su Biblia y examínelo. ¿Cuántas personas habrían en ese lugar? La palabra nos enseña que allí yacía una multitud de enfermos. Ese estanque de Betesda tiene unos 60 metros por 60 metros y consiste en dos piscinas, una más alta que otra. Así que el agua se pasa de una piscina a la otra por un drenaje. Y estas piscinas aprovechan las aguas lluvias para que cuando falte el agua en días de veranos ellos tengan un mantenimiento de aguas. Pero este estanque de Betesda se encuentra fuera de la ciudad. La Biblia también registra que hay otro estanque de agua en Jerusalén. Y este estanque se llama, ¿usted lo recuerda? Siloé. Allí Jesús envió un ciego a que se lavara sus ojos, porque Jesús había hecho lodo con su saliva en el piso, se lo había untado en los ojos, y la orden para este hombre, ¿cuál era? Ve al estanque de Siloé y allí lávese los ojos. Este estanque de Siloé se encuentra dentro de la ciudad. Entonces, Siloé traduce enviado. Entonces tenemos un estanque de Betesda, casa de misericordia o de gracia, que queda fuera de la ciudad, y un estanque que se llama Siloé, que está dentro de la ciudad y que se llama enviado. Pero los enfermos, ¿en cuál de los estanques están? Está en Betesda. Pero recuerde en dónde está el estanque de Betesda, adentro o afuera. ¿Dónde? Afuera de la ciudad de Jerusalén. Un día usted va a poder estar en Jerusalén y va a ver ese lugar. ¿Cuántos dijeron amén? Eso. Y entonces este estanque está fuera de la ciudad con muchos enfermos. Jesús viene en el capítulo 4 de Caná de Galilea. Jesús acaba de sanar a un hijo de un noble, de un hombre muy importante. Este hombre había ido a buscar a Jesús y le había dicho: Jesús, mi hijo está muriéndose, vamos a mi casa, ora por él y tú lo vas a sanar. Pero Jesús, ¿qué hizo? Solamente le dio una palabra. Y le dijo: tu hijo es sano, tu hijo vive. Y él se fue de regreso a su casa con una palabra de Dios. Caná de Galilea es la segunda señal que se hace, pues la primera fue el milagro de la conversión del agua en vino, ¿recuerda? Y allí Jesús hizo cosas extraordinarias en el ambiente natural. Entonces el milagro de Caná de Galilea está hablando en términos proféticos en el ámbito de lo natural. Las uvas eran naturales, el agua era natural, el vino era natural. La palabra que se le da a este hombre para que sea sano su hijo, entonces cambia el escenario y sale de la palabra de la boca de Jesús para este hombre y ya se traslada de lo natural a lo sobrenatural. Yo no sé si usted me está siguiendo.
Pero hay cosas y muchas cosas que necesitamos en el ámbito natural que Dios va a hacer. Aló. ¿Cuántos necesitan la provisión? Eso es ámbitos naturales. Aló. Muchas veces la iglesia se vuelve tan despistada que solamente pide por cosas sobrenaturales cuando usted también tiene derecho a cosas muy naturales. Aló. La Biblia registra que si el hombre siendo malo da buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará en Cristo Jesús? Los que ustedes necesitan. Si Él cuida de los lirios del campo, de las aves de los cielos, ¿por qué no puede cuidar de ti? Y las aves son cosas naturales de esta tierra. ¿Cuánto necesitamos algo natural aquí? Venga a nosotros tu reino. Entonces, la voz de Jesucristo, la palabra profética de Dios, se aplica, número uno, en ámbitos naturales. ¿Me hago entender? Y entonces esa promesa de Dios, esas palabras proféticas, según el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la cual estamos bien en estar asidos, que es la palabra de Dios, ella tomará vida y se convertirá por lo sobrenatural en algo que estalla lo natural a nuestro favor. Yo lo he visto acontecer en mi propia vida. Y es que los enfermos necesitan una sanidad en el ámbito de su naturaleza humana. Aló. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos. Usted tiene que hacer una actividad natural, poner sus manos sobre los enfermos y aplicar la fe y el poder de la palabra para que a través de esa fe, una fe con acción, haya un milagro de parte de Dios para esos enfermos. Entonces lo natural que es imposible para los hombres se vuelve sobrenatural que es en Dios poderoso para cambiar las circunstancias. Y este hombre de 38 años en el estanque de Betesda, entonces estaba paralizado en su ambiente natural, ¿sí o no? Y llevaba muchos años ahí, ¿sí o no? Solamente por una palabra Dios creó todas las cosas. Libro de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, verso 3, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces lo sobrenatural se compuso en la forma natural. ¿Es claro? Entonces usted y yo, aunque tenemos una naturaleza humana, una naturaleza terrícola o terrestre, no somos terrenales ni terrícolas, somos sobrenaturales, somos espirituales en Dios. Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nuestra semejanza, nuestra parecido y similitud con Él es en nuestro ambiente sobrenatural, en nuestra vida interior, en nuestra espiritualidad. Y es allí donde el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que reciba a Jesús, esa vivirá por la eternidad. Nuestra vida tiene que entonces encontrar la fórmula que es sencilla a través de la palabra de Dios para que el cielo invada nuestra tierra. Este hombre paralítico no tenía esperanza, ni la multitud de enfermos que narra la Escritura. ¿Conoce usted a algún enfermo? ¿Conoce usted a algún necesitado? ¿Conoce a alguno que tenga algo imposible? Pues Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús venía entonces de hacer este milagro en Caná de Galilea y subió a Jerusalén. Caná queda en la parte baja, Jerusalén está en la parte alta porque está sobre una colina. Y Jerusalén traduce Jerusalén, dos palabras para componer Jerusalén. Jerú, casa, Shalem, paz. Jerusalén es casa de paz. ¿Por qué Jesús subió a Jerusalén? Porque luego usted lo encuentra capítulos más adelante diciendo Jesús que Él es la paz.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo se las da. Pero también cuando se aparece a sus discípulos y atraviesa las paredes, ¿cuál es la palabra que Él da a sus discípulos? Paz. Paz para vosotros. Los discípulos se habían dispersado, estaban temerosos, miedosos, por causa de que su líder había muerto. Pero su líder no estaba muerto. Su líder estaba más vivo que nunca. Pero él tenía que aparecerse a sus discípulos en el ambiente, ya no el Jesús hombre, sino el Jesús resucitado. Ya no el Jesús que comía pan natural, sino es Jesús, el pan vivo descendido del cielo. El Jesús glorificado, hombre resucitado en la tierra. ¿Y para qué les servía esto a sus discípulos? Porque cuando Él atraviesa el lugar donde ellos están, el recinto, se presenta a ellos y les dice: paz a vosotros. La palabra shalom, que es paz, el contexto original lo que quiere decir es que es completo en Él. Cuando tú decides dedicarle a alguien shalom o bendecirlo con paz, lo que le estás diciendo es que estés completo en Jesús, que estés completo en Él. Lo que está desatando sobre la vida a través de tu boca es una palabra profética del cielo para tu tierra que tú necesitas y que debes estar completo en Él. Porque si estamos completo en Él, ¿qué necesitamos del mundo? Lo que Jesús les estaba diciendo a estos discípulos era: yo soy su paz, yo les doy toda la plenitud de lo que ustedes necesitan para estar en esta tierra. Lo que Jesús hizo a este hombre paralítico de 38 años, en otras palabras, es traerlo a la verdadera paz, no a la ciudad o casa de paz, sino a la verdadera paz, que es Jesús. Jesús es tipo de nosotros. ¿Cuál es el mensaje que tienes en tu boca? ¿Cuál es el mensaje para esa multitud de enfermos que yacen en los estanques de Bethesda? ¿Cuál es la palabra que tú das a tu casa? ¿Paz? ¿Guerras? Porque aquel que siembra vientos, dice la Escritura, cosecha tempestades. El principio es: nadie da de lo que no tiene. Si tú tienes a Jesús, que es shalom, que es paz, entonces tu casa tendrá paz. No hay otra forma de vivir en paz para con Dios y los hombres, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre de 38 años no tenía paz. ¿Cómo sabe usted de eso, pastor? Porque cuando Jesús le preguntó que si quería ser sano, él tenía que responder: ¿de qué manera? ¿Y qué fue lo que respondió este hombre? Que no tenía otro que lo metiera en el agua. Su mente estaba nublada. Cuando tú tienes equivocadas decisiones es porque no tienes paz, no tienes la claridad de Jesús en tu vida, y entonces vas de fracaso en fracaso y obtienes los resultados de eso. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros y vive dentro de nosotros y estamos con Él, entonces se presenta a nosotros y nos dice: paz a vosotros, y estamos completos en Él. Jesús es nuestra paz. No, creo que usted no ha entendido todavía esto. Si tenemos paz y Él es Jesús, nuestra paz, antes éramos enemigos de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Ser enemigo de Dios. Mas ahora, a través de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. No, usted no ha logrado entender todavía profundamente esto: que si Jesús no estuviera contigo, Dios estaría como tu primer enemigo, por causa de nuestros pecados. Pero dice la Escritura: más gracias sean dadas al Padre Celestial por su Hijo Jesucristo, que nos trae paz
Y esa paz se traslada a nuestra casa. Cuando tú vives tu vida loca, como el hijo pródigo, ¿qué paz tenía el hijo pródigo? Trabajando con los marranos, deseando comer la comida de los marranos, con sus trajes inmundos, sucios, y además siendo judío, revuelto con marranos, lo cual era impuro. No solamente estaba afectada su vida natural, estaba afectada su vida espiritual. Lo que hace el pecado en nuestras vidas y lo que quiere hacer en cualquier nación o departamento o vida del mundo es dejarlos sin paz. El ladrón no vino sino para robar. Satanás no vino sino para tres cosas: robar, matar y destruir. Él te quiere robar tu paz. Cuando tú no tienes paz no puedes dormir, ¿o sí? ¿Aló? Das vueltas y vueltas. Y aunque le ordenas a tu mente que se apague un momentico, no puedes, porque no tienes paz. Entonces este hombre de 38 años está tirado en el piso. Y al igual que todos los enfermos de ese lugar, del verso 3, esperaban algo. Léanlo en su Biblia, la última partecita. Hay muchos enfermos en Betesda, que es una casa de gracia y misericordia. Pero estas personas, ¿qué esperan? Lea su Biblia. Producción nos ayuda ahí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Producción no está. ¿Qué esperaban según su Biblia? Le voy a hacer varias preguntas. ¿Jesús ya había empezado el ministerio cuando está este capítulo? Sí. ¿Ya la gente sabía quién era Jesús y ya la voz y la popularidad de Jesús había subido o no? Entonces, ¿por qué esperaban el movimiento de las aguas y no a Jesús? ¿Aló? Porque hacemos exactamente lo mismo que esas personas. Ponemos nuestra mirada no en el altísimo Dios, sino en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos o conexiones. Y así no funcionan las cosas. ¿O sí nos han funcionado? Tenemos que ser honestos y recordar lo que decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? No. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su socorro no viene de estar reunido con más enfermos. Su socorro no viene por el movimiento de las aguas, que la palabra original de movimiento ahí en ese pasaje del griego es kinesis. Usted va al kinesiólogo para que le devuelva el movimiento físico del pie que se le tronchó, o de la muñeca que se dislocó, o va al kinesiólogo todo el equipo de fútbol del rumbo a la Libertadores para que los mantenga listos. ¿Aló? Pero déjenme decirle, Millonario será campeón. Bueno, cerremos. El movimiento kinesis es movimiento humano. La iglesia no es movimiento humano. La iglesia es movimiento sobrenatural. ¿Aló? Y entonces tienen que verse los frutos en nuestra vida.
Porque todos esos multitud de enfermos que estaban allí, todos estaban en la misma condición. Ninguno de ellos tenía una respuesta para ese paralítico, ni para los otros paralíticos o enfermos que habían ahí. Dice la Biblia que habían 3 tipos de enfermedades ahí. Léalos ahí en su Biblia: ciegos, cojos, ¿y cuál? Y paralíticos. ¿Cómo le devuelve la vista a don Giovanni? A alguien. ¿Cómo le devuelve el caminado, hermano Freddy, a alguien que se partió la médula espinal? Esta es la hora que no hay solución, es imposible. ¿Y cómo le devuelve una mano después de que ya no la tiene? Es imposible. Pero Jesús aparece siempre para hacer lo imposible posible para sus hijos. Hay alguien que tiene que tener esto: Jesús siempre aparece para volver lo imposible posible para sus hijos. Él es Jesús, es la palabra profética. De su boca sale la palabra de Dios, pues es Dios mismo. Y dice la Escritura que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve a él vacía, sino va y cumple el objetivo para el cual ha sido enviada. Si tú necesitas algo de Dios, algo del cielo, ora la palabra: venga tu reino a mi tierra, que sea hecha tu voluntad aquí en esta tierra, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Tienes que llamar, en palabras del apóstol Pablo, las cosas que aún no son como si fuesen, por la palabra de Dios y sus promesas. Lo que estaba haciendo Jesús para ese paralítico es el mismo ejercicio que hizo para ese hombre y darle sanidad a ese hijo. Le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Y el paralítico, ¿qué dijo? Respuestas equivocadas. Iglesia de Dios, aprende esto. El evangelio de Dios es lo más sencillo que existe. La vida del evangelio de Jesucristo es simple. Se basa en principios escriturales que tienes que aprender y vivir y poner por obra. El Señor le dijo a su pueblo: voy a poner delante de ustedes las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Ustedes escojan. Y beberán y comerán de aquello que decidan hacer. ¿Cuál es el camino del hijo pródigo? ¿Seguir con los marranos? El camino del hijo pródigo no es ese. Ese no es el deseo del Padre, mucho menos el de nuestro Padre Celestial. El deseo de Jesús es que todos volvamos al arrepentimiento, que en Él seamos salvos y nuestra vida cambie. Que la palabra profética más segura, su palabra, Él mismo, que es el Logos de Dios, Juan 1:1, esté dentro de nuestra vida. Y entonces tendremos algo para dar a aquellas multitudes de enfermos que están allá afuera. Le voy a hacer un ejercicio. Estamos en el año de la salvación, producción. Y llevamos 6 meses. Nos queda solo medio año. 6 meses. Y en 6 meses usted ya debería haber hablado a alguien de Jesús. Usted ya debería haber orado por al menos una persona enferma y haber visto la mano de Dios a su favor. En estos 6 meses algo nosotros debemos haber hecho, porque es el año de salvación para su casa. No sé si lo está comprendiendo, pero estoy absolutamente seguro de que alguien en su casa está necesitando ser salvo.
Porque a donde está expuesto no es a morirse solamente. Está expuesto es al infierno. Y el infierno no es ningún juego. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero por causa de nuestra desobediencia, de no elegir el camino correcto que es Jesús y su paz, hemos decidido seguir como el paralítico y como las multitudes de enfermos, esperando en movimientos equivocados, en fuerzas humanas, para poder resolver nuestros problemas interiores, lo cual no es posible. La solución no es fuera Petro, pero nos ayudaría. La solución es Jesucristo para el país. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Aquí no se trata de un color, se trata de que venga a nosotros su reino, la paz, y entonces tendremos paz para con Dios y para con los hombres. Pero empieza por el movimiento, no de la quinesis de los hombres, de los pensamientos humanos, sino empieza por el movimiento del Espíritu dentro de la iglesia, que somos tú y yo, no este recinto, para ir y decirle al mundo que existe oportunidad y su nombre es Jesús. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo serán sanos si nadie pone sus manos o ora por ellos? ¿Cómo recibirán alimentos si nadie comparte el pan? ¿Cómo harán las personas? Están esperándote a ti, a ti, a ti, a nosotros, porque Bucaramanga necesitamos que se convierta en la ciudad de Dios. Pero tú eres el canal que Dios quiere usar. En la tienda, en el taxi, en el servicio público, en el negocio, en el emprendimiento que Dios te ha dado, tienes una palabra de esperanza para alguien. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Juan, donde estamos, que Jesús supo en el Espíritu qué le acontecía a ese hombre. Recuerde que Él es Jesús humano, pero necesitaba la revelación del Espíritu. Y ahora haga este ejercicio. Si usted fuera guiado como el libro de Romanos capítulo 8 acerca de la vida del Espíritu, y llegara a su taller alguien con una enfermedad o con una depresión o con algo dentro de su vida, pero llega sonriente y el Espíritu de Dios le dice: ore por él porque está a punto de morir, y tú orarás por él y él te contara la verdad de lo que iba a hacer, esa persona sería libre, salva. Eso es movimiento del Espíritu de Dios para nosotros, no movimientos naturales. Nuestros movimientos naturales son egoístas, porque pensamos en yo y yo y yo. La iglesia primitiva no tenía ese pensamiento. El libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, usted encuentra una iglesia primitiva en movimiento por el Espíritu de Dios. Aún en sus finanzas no tenía ningún problema. Claro que eso pasa solo en Brasil, en Colombia no. Y la iglesia era generosa. ¿Por qué? Porque habían entendido que aunque entregaran todo y en teoría se quedaran sin nada, Dios haría algo. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Aló? Porque el que da a los pobres o el que entrega, dice la Biblia, presta a Dios. Y Dios paga tan bueno. El mejor negocio, socio, no es sacarte, Fernando. El mejor negocio es hacer negocios con el dueño del oro y de la plata. Y cuando hablo del oro y de la plata no me refiero a los dineros, me refiero a que Él es el dueño de todo cuanto existe. Y no es solamente la tierra.
en la Vía Láctea y todos los demás sistemas que existen, si usted no se ha percatado, somos menos que la cabeza de un alfiler en todo el cosmos de lo que Dios ha creado. Entonces decimos ser, esto es mío. Ilusos somos. Porque este hombre, aunque tuviera todo, no tenía nada, no se podía mover, estaba paralítico. Pero los hombres del Espíritu entienden el movimiento del Espíritu. Y la iglesia primitiva fue llena del Espíritu, capítulo 2 del libro de los Hechos, y entendió el movimiento que tenía que seguir, y es el movimiento del Espíritu. Explíqueme cómo un hombre de Esteban, que era un diácono de la iglesia, que servía a las mesas, termina siendo un gran evangelista. Era un hombre común y silvestre, como usted y como yo. Pero una cosa marcó su diferencia: el Espíritu de Dios. El movimiento del Espíritu. Y entonces comprendió e hizo conforme a la dirección del Espíritu. Explíqueme cómo un hombre como Esteban, siendo apedreado, golpeado no por piedritas pequeñitas, golpeado no con amor, sino con ira, con odio, sobre su vida eran lanzadas piedras hasta matarlo, no pronunció nada contrario para ellos, sino antes el cielo se abrió y vio la gloria de Dios. Los hombres entendidos, los hombres del Espíritu, los hombres que siguen el movimiento del Espíritu, están puestos con sus ojos arriba, no abajo. Los hombres del movimiento del Espíritu están sabiendo que son de arriba, no de abajo. Que su Padre es el buen Padre eterno Dios y no el mentiroso. Y saben que no pertenecen a esta tierra, sino que pertenecemos a nuestra patria celestial. Entonces es una concepción diferente. Jesús se presenta a este hombre y le transforma su naturaleza por una naturaleza totalmente diferente. Y esto es lo que tiene que acontecer en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Qué tan lindo sería si toda tu familia fuese llevada a los pies de Jesús? Fueran escritos en el libro de la vida. Y se escribiera en el libro de las obras que tú los ganaste para Jesús. ¿Aló? Porque un día estaremos de frente al Señor. Un día la hermana Eva, como Nelson, como cada uno de nosotros, estaremos cara a cara, face to face, no Facebook. ¿Y con qué vamos a salir delante del Rey? Fue que la mujer que me diste, no la serpiente antigua. Tuve miedo y me escondí. No habrá ninguna excusa para nosotros. Y te van a pasar la película en 3D o en 4K, bueno, no sé cuántos K. Pero te va a decir, tuviste un día la oportunidad de decirle a tu esposo, a tu esposa, a tu cliente, a tu amigo, a aquel que se cruzó en tu camino, de que había una oportunidad para él, su nombre Jesús, el Hijo de Dios. Y no lo hiciste. O sí lo hiciste y aquí está, míralo. Entra en el gozo de tu Señor. El rico y Lázaro. El rico murió, el Lázaro también. La muerte es para quienes. Entonces, sea mañana, temprano o tarde, todos volveremos al polvo de donde fuimos tomados. El problema no es ese, el problema es tener resuelta nuestra vida espiritual. No, usted no va a mostrar la credencial de ministro. Usted va a mostrar si la sangre de Jesús está sobre su vida. Si te arrepentiste de corazón y viviste para el Señor. Entonces el rico murió y Lázaro igual. Lázaro fue al seno de Abraham, el rico fue al infierno. Y allí hay una curiosidad.
¿Qué pedía el rico? Lea la escritura correctamente. ¿Qué pedía el rico, David? Lea la escritura. Es importante que usted lea la escritura. ¿Qué pedía el rico? Lea la escritura. Venga, David. El rico pedía ¿cuánto? Una gota de agua. Tome una gota de agua. ¿Cómo se la va a llevar? Eso sería suficiente para su sed. Pero él pedía una gota. Pero déjeme darle una noticia. En el infierno no hay agua. Usted sabe por qué. Y usted se ríe, pero usted no sabe por qué. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la fuente de agua de vida. ¿Y dónde está Él? No en el infierno. Lo que estaba reconociendo este rico era su necesidad de agua viva de Jesús, y ya no había oportunidad. Si el mundo fallece, si el mundo muere, muere sin esperanza por la eternidad. Si los seres amados, cercanos, próximos de usted y de nosotros, se van sin Jesús, no tendrán remedio por la eternidad. Pero Dios quiere usarte en este año para que les hables de Jesús, para que ores por ellos, para que ayunes por ellos, para que los visites y para que los fuerces, a entrar, así sea de las mechas. Pero es preferible que entren con los cabellos un poco alterados en el cielo y no completos al infierno. Iglesia, es tiempo de ver el movimiento de Dios de salvación para su casa. No para que te vengas vacío cada dominical, sino para que los fuerces a entrar, para que le pidas a Dios una palabra para ellos, para que todos ellos sean salvos. Puede ser tu hijo o tu hija, pero debes orar por salvación y que haya contestación en el tiempo agradable y perfecto de Dios para ellos. Porque los dos se veían y discernían y recordaban. Y el rico recordaba que había esperanza si alguien le hubiera hablado a su familia. Déjame ir a hablarles. No. Ya no hay esperanza. Por eso Jesús se presenta a este hombre paralítico. Siguen las 10:30. Y le cambia la vida. Quiero que haga un pare y recuerde de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde ha tenido misericordia el Señor de ti? Y ahora, si Él cambiara la vida de tu familia, si cambiara la vida de mi vecino que me pone el volumen, los sonidos, si Él tuviera misericordia de toda nuestra ciudad, porque Nínive era perversa y Dios la iba a destruir, pero le dio una oportunidad. Dios siempre te va a hablar y te va a dar mínimo una oportunidad. Y a este hombre paralítico se le dio la oportunidad. Y le dijo: entonces, toma tu lecho, levántate y anda.
Y dice la palabra que al instante el paralítico se puso en pie, tomó su cama antigua y se fue. Lo curioso de esto es que momentos más adelante Jesús lo encontró en un lugar. ¿Dónde lo encontró? Lea su Biblia. La escritura relata en el verso 14 que después Jesús lo halló ¿en dónde? En el templo. ¿Por qué en el templo? ¿Se ha preguntado por qué Jesús lo encontró en el templo? ¿Por qué no en la calle? ¿Por qué no en su casa? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú has sido perdonado de las porquerías que hemos hecho y sin merecimiento, solo por gracia y amor de Dios, Él nos limpia y nos perdona y nos da paz. Entonces yo por amor le serviré. Por amor me desgastaré y donde tenga que ir, yo iré. Porque Él fijó sus ojos en mí. Entre 7,000 millones de personas me miró con ojos de amor y me dio una oportunidad. Y entonces yo le diré al mundo: alguien tuvo misericordia de mí y la puede tener también de ti. Yo no sé con cuánto amor y misericordia tú fuiste rescatado, pero la iglesia primitiva lo entendió y entregó todo. Y el Señor se manifestó de una forma extraordinaria. Y la iglesia crecía. Y los llamaron trastornadores de ciudades. Y usó desde el más sencillo hasta los apóstoles. Todos porque permitieron el movimiento del Espíritu de Dios, mas no el movimiento de los hombres. Termino con esto. Jesús sanó al hombre ciego y lo envió al estanque de Siloé. El estanque de Siloé estaba dentro del templo, de la ciudad, perdón. Entonces la pregunta es: si el templo de Jerusalén estaba dentro de la ciudad, ¿cuál de los dos estanques estaba más cerca del templo? ¿Betesda o Siloé? Entonces, ¿dónde se pasaban la religión o los religiosos del momento? ¿En Betesda o en Siloé? ¿Y en Siloé había esperanza? ¿Acaso los enfermos iban a tener allí un movimiento de aguas? ¿A Siloé? No. Solamente se reunían aquellos que eran disque perfectos. Pero los demás que no tenían esperanza estaban afuera. ¿De qué nos habla esto? La religión no tiene respuestas para el hombre, ni misericordia para el hombre, porque le impone todavía más cargas. El Señor entregó una ley y ellos se inventaron más de 300 cosas, pero no producían resultados. ¿Para qué una religión si no te da vida, si no te da esperanza? ¿Para qué seguir algo que no te da cambio, transformaciones? Usted no es de Apolo, no es de Pablo, no es de Pedro, no es de Cefas. Usted es de Jesucristo. Y si es de Jesucristo, entonces Él puede hacer algo a través de ti por otros. Jesús expuso a este hombre ciego
delante de la religión en Siloé, para que aprendieran y vieran que sí hay una oportunidad para aquellos que pueden creer. La Biblia enseña que el día de salvación es hoy, no mañana. Lo que hizo Jesús en todos estos pasajes era hablar de manera profética. Dice que este estanque de Betesda estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 10 de Juan, dice la Biblia que Jesús dio una afirmación. Mira el capítulo 10. El verso 7 y el verso 9. ¿Qué dijo Jesús? Juan 10. Allí Jesús está diciendo que Él es ¿qué? La puerta de las ovejas. Y en el verso 8 dice: yo soy la puerta. Y en el verso 11: yo soy el buen pastor. Lo que se está mostrando en el capítulo 5 es el ejercicio profético de lo que Jesús estaba preparando para que aconteciera por nosotros. En otras palabras, era como si vivieran ellos el Antiguo Testamento, la sombra de lo que había, y ahora en el Nuevo Testamento se estaba cumpliendo lo perfecto en la persona de Jesús. ¿Para qué nos sirve esto? Que si tú no traes a las personas a Jesús, ellos no podrán entrar por la puerta que es Jesús y no tendrán esperanza. Lo que estaba haciendo Jesús entonces era uniendo diferentes cosas, proféticamente hablando, que iban a acontecer adelante para que tú y yo ahora hayamos entrado por la puerta de las ovejas, que es Jesús. ¿Cuántos hemos entrado por la puerta? ¿Y para cuántos Jesús es nuestro buen pastor? Ese es el mensaje que tú tienes que contarle al mundo. Que un día tú estabas descarriado. ¿O no era nuestra vida así, John? ¿O no era nuestra vida así, Renzo? ¿O no era nuestra vida así, Daniel? Éramos como ovejas sin pastor. Pero Jesús se levantó para que tú y yo tengamos una puerta. Y esa puerta es Jesús. Y para que a través de esa puerta todas las ovejas pasemos para lograr la salvación en Él.